Hola, hola, ¿cómo estás? Para mí realmente es un gusto, como siempre, tener la oportunidad de encontrarme contigo para compartir reflexiones sobre la vida cotidiana, herramientas que nos permitan afrontar las situaciones inesperadas de una mejor manera y, por supuesto, contar con esas fortalezas interiores, la inspiración, la motivación, que nos hagan falta para transformar y mejorar nuestra condición de vida. Y es que somos la causa, como tantas otras veces te he dicho, somos la causa que genera las situaciones que después tenemos que vivir con las actitudes, con las elecciones que hacemos, con nuestros comportamientos, con los hábitos a los que estamos acostumbrados y los efectos, por supuesto, que generamos con todos ellos. Hoy voy a conversar contigo sobre una de las emociones, yo diría que más puede servirnos como un aliado en los momentos difíciles o de exposición a algún peligro real, pero que también puede convertirse en un gran enemigo si lo dejamos avanzar y agrandar en nuestra mente. Agradezco que estás conectado conmigo. Te pido excusas por no estar en vivo, pero estoy de viaje. Pero aquí estoy, cumpliendo nuestra cita acostumbrada de todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Miami. También quería decirles que cambió la hora en Estados Unidos, de manera de que vamos a publicar de nuevo los horarios con las horas ajustadas a tu país para que puedas conectarte más fácilmente conmigo. Este programa lo vas a poder ver aquí, pero también lo vas a poder ver en mi canal de YouTube, Hola Maite. Y además vas a ver, por supuesto, a partir del sábado, como siempre, cada día una herramienta, una cápsula nueva de motivación, de inspiración, hecha en un lenguaje bien sencillo y práctico que te va a permitir incorporarlo a tu vida personal. Y es que muchas de las cosas que yo comparto contigo en este pequeño espacio, yo sé que tú las sabes. Las has leído, alguien te las ha contado, o simplemente tú has sentido en algún momento la conexión con esa información a través de tu experiencia personal. Pero lo cierto es que ya sabemos que las ideas y el conocimiento que guardamos en nuestra mente no es suficiente para cambiarla o mejorar nuestra experiencia de vida. Necesitamos ser practicantes, incorporarla de alguna manera a nuestro proceso de vida, hacer uso de estas herramientas o de esta información para poder superar las situaciones difíciles, para poder potenciar las situaciones positivas y experimentar mejores sentimientos, pensamientos y emociones para poder sentir que tenemos una vida cada día más plena. Hoy vamos a hablar acerca del miedo, así que vamos a comenzar con nuestra historia del día de hoy. A ver, un cuento muy especial. Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejos de aquí, se estaba librando una guerra muy violenta. En ese país había un rey que era temido por todo el mundo. Cuando cogía algún prisionero, tenía una manera muy curiosa de castigarlos. Los llevaba en medio de una sala donde había arqueros en un lado y en el otro. Enfrente solo había una enorme puerta de hierro, además con una serie de figuras de calaveras grabadas sobre ella. Una vez en la sala, el rey les decía que tenían dos opciones: morir por las flechas de sus arqueros que los apuntaban en todo momento, o atreverse a cruzar esa puerta de hierro. El rey siempre añadía: tras esa puerta os estaré esperando yo. Al final, todos los prisioneros escogían la misma opción: morir en manos de los arqueros. A todos les daba un enorme miedo conocer lo que se escondía detrás de la puerta de hierro y acababan escogiendo las flechas. Pasó el tiempo y cuando la guerra ya se había acabado, uno de sus arqueros sintió mucha curiosidad por saber qué había detrás de la puerta. ¿Cuál era el destino que les esperaba a esas personas? Un día se acercó al rey y le dijo: Alteza, ¿puedo preguntarle algo? Claro, arquero, dime. Alteza, ¿qué hay detrás de la puerta? Compruébalo por ti mismo, le contestó el rey. El soldado, con mucho miedo al principio, decidió acercarse hasta la gran puerta de hierro y la abrió poco a poco. A medida que iba abriendo la puerta, iba viendo cómo los rayos del sol se abrían paso. Cuando ya la abrió del todo, se sorprendió muchísimo, porque detrás de la puerta había un largo camino que se alejaba de la fortaleza. El rey se acercó a él y le dijo: detrás de la puerta había la libertad. Yo les dejaba elegir entre la muerte y la libertad, pero ninguno se atrevió a abrir la puerta y a correr el riesgo de no saber qué había detrás. El miedo
muchas veces nos impide arriesgarnos y apostar por los caminos correctos de la vida. Qué cuento, ¿verdad? Realmente es el reflejo de muchos de los momentos en los que nos hemos sentido a lo mejor paralizados por un enorme miedo ante una toma de decisiones, ante un cambio, ante una situación inesperada, ante una crisis que se presenta en nuestra vida y, por supuesto, paralizados por el miedo. Cuando imaginamos todo lo terrible que nos puede pasar, lo imposible que nos va a resultar superarlo, solucionarlo, transformar esa situación. Y como digo yo, con nuestra mente llena de cantidad de dragones de muchas cabezas que echan fuego y nos atemorizan profundamente y nos hacen inclusive vivir el proceso de algo que ni siquiera ha ocurrido todavía, pero que nos desgasta profundamente. Y es que el miedo puede ser un aliado maravilloso, porque además es una de las emociones que nos previene de un peligro real. Gracias a que sentimos temor en situaciones reales al estar expuestos a posibles peligros, es como podemos reaccionar para protegernos. De repente devolvernos a la acera, echar un pasito para atrás o ponernos el cinturón de seguridad, o prever bien dónde estamos o buscar la información previa a eso, o consultar con alguien la experiencia que ha tenido para ir más preparados. Y por supuesto, de esta manera nos previene. Aquellas personas que no sienten miedo a nada y que se arriesgan y se lanzan a todo en la vida, generalmente se exponen a peligros que en algún momento de su vida se convierten en realidad, son reales, están ahí. Y lamentablemente no tienen cómo protegerse. Pero ese miedo es positivo, es el miedo que podemos convertir en un aliado maravilloso en nuestra vida. Pero existe otro, ese miedo que surge en nuestra mente y que se presenta cuando nos dejamos de alguna manera afectar por los comentarios negativos de otros, por las noticias negativas, por los rumores, por lo que pensamos inclusive que puede llegar a pasar cuando nos conectamos con emociones negativas a una posibilidad. Y por supuesto, aquel que también sentimos a través de nuestras experiencias personales. Si hemos tenido en algún momento una experiencia difícil, es totalmente normal sentir que nos va a volver a suceder, que es muy probable que pase. Pero, ¿sabes qué? Realmente no porque le haya ocurrido a otra persona te tiene que pasar a ti, primero. Y segundo, si tuviste una experiencia difícil o negativa en el pasado y lograste superarla y aprender algo de esa experiencia, no tiene por qué volverte a suceder lo mismo, porque tú estás a cargo de esa situación y no vas a permitir que ocurra. Es así como funciona. Pero lo interesante de todo esto es que esa especie como de batalla interior la libramos en nuestra mente. Y los pensamientos se hacen prolíficos, o sea, comenzamos a imaginar los detalles. Porque no nos quedamos nada más en el temor de lo que puede pasar, sino que comenzamos a imaginarlo. Y empezamos ahí a navegar en esas ideas negativas y pesimistas terribles. Y cuidado, si justo en el momento que nos estamos sintiendo atemorizados y estamos imaginando todo esto en nuestra mente, llega alguien y le hacemos el comentario y ese alguien suma su temor al nuestro, peor. Es como si realmente estuviese pasando y lo estamos viviendo. Y a lo mejor no está ocurriendo nada. Todavía no ha pasado nada. Pero la persona que tiene ese miedo en la cabeza en este instante me diría, pero puede pasar, pero seguramente va a pasar. ¿Y sabes qué? Que cuando pensamos de esa manera, le damos fuerza a nuestros pensamientos negativos y empoderamos nuestros miedos, y es muy probable que nosotros mismos, a través de las elecciones que hacemos, del comportamiento que tenemos, de la actitud con la que afrontamos la situación, terminemos convirtiendo la situación en esa realidad, como una especie de profecía autocumplida. Pero ni siquiera porque iba a ocurrir, pudo haber sucedido otra cosa, pero porque nosotros nos dejamos llevar por toda esta negatividad y nos bloqueamos mentalmente. Claro, los miedos son irracionales. Y el único que puede desconectarlos eres tú. No importa lo que yo te diga. No importa lo que te diga la persona que está viviendo la esperanza o la situación junto contigo. Si tú le das poder y potencia a tus miedos, se hacen unos monstruos enormes que te atemorizan y te paralizan. Por eso es tan importante reconocer este miedo y ser capaces de afrontarlo. Ser capaces de mirarlo de frente y decir, pero ¿hasta dónde, hasta cuándo me dejo llevar? ¿Hasta dónde, hasta cuándo me atemorizo? Porque te recuerdo que cuando estamos afectados emocional y negativamente, cuando estamos alterados emocionalmente, perdemos la claridad que nos hace falta para analizar objetivamente una situación.
Y al no ser capaces de hacerlo, no podemos reconocer la salida, las alternativas, las posibilidades que tenemos. Es más, ni siquiera podemos aceptar y recibir la ayuda que alguien puede darnos en un momento dado con su comentario para poder tener una perspectiva distinta de la situación, sino que tratamos de convencerle de lo equivocado que está y lo acertados que estamos nosotros, con la convicción de que no solamente está mal, sino que se va a poner peor. Tengamos cuidado con esta actitud. No le demos poder a ese miedo, porque es nuestro enemigo número uno. Tratemos de respirar profundo y de conservar la calma y analizar qué es lo que realmente está sucediendo aquí y ahora, de manera que podamos prevenirlo, sí, protegernos, sí, usar un cierto sentido común y una gran sabiduría, producto de toda la experiencia que hemos tenido, pero sin dejarnos llevar para exagerar o dramatizar las situaciones que después se nos hacen tan difíciles de manejar o de superar. Herramientas para afrontar este miedo y tratar de manejarlo, de evitar que se apodere de nosotros. La primera de ellas es identificar tu miedo. ¿A qué le tienes miedo? Hace muchos años, cuando yo hablaba con un amigo médico que ya se fue, él decía: Maite, todos le tenemos miedo a algo. Muchas veces nuestros miedos son distintos, pero todos tememos a algo y es natural, porque muchos de estos miedos los adquirimos, los adoptamos desde la infancia. Muchos de nosotros crecimos de alguna manera alimentados por esos miedos, porque nuestros padres en muchos casos pensaron que atemorizarnos nos iba a ayudar a tomar en consideración ciertos límites o a evitar de alguna manera que nos arriesgáramos o nos atreviésemos a algo que más tarde pudiera hacernos daño. Entonces el miedo está en nosotros, forma parte del ser humano. Pero podemos de alguna manera reconocer ese otro miedo que realmente ocurre sin que exista una base o una realidad que nos permita entender que está ahí para prevenir algo. Entonces, identifica tu miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A montarte en un avión, a volar? ¿Le tienes miedo a las alturas? ¿Le tienes miedo a ciertos insectos? ¿O le tienes miedo a la muerte? ¿O le tienes miedo a la enfermedad? ¿O le tienes miedo al rechazo? ¿O le tienes miedo a la pobreza? ¿A quedarte sin nada? ¿A perderlo todo? ¿A que te traicionen? ¿A que te dejen? En fin, cada uno de nosotros tiene un miedo diferente. Identificarlo te va a permitir comenzar a reconocer no solamente tus síntomas físicos cuando posiblemente estés enfrentado a que algo como eso ocurra y se manifieste en tu vida, sino que te va a ayudar también a ser consciente y a cambiar esa reacción ante una situación que al analizar tal vez descubra que la probabilidad de que suceda es muy poca, por no decir ninguna. Próxima herramienta, pues yo diría que hay que ubicarlo en la realidad. Yo digo aterrizarlo. ¿Qué probabilidades tienes de que algo como eso, a lo que le tienes miedo, te suceda? ¿A cuántas personas en tu mundo, en tu entorno les ha ocurrido? ¿En qué porcentaje? Y es interesante porque cuando hacemos un ejercicio tan sencillo como este, muchas veces llegamos a la conclusión de que las posibilidades de que algo como eso nos ocurra son muy pocas. Por otro lado, también nos previene al imaginar qué es lo peor que te puede ocurrir. ¿Cómo te enfrentarías a eso? ¿Qué podrías hacer estando en esa situación para superarla y salir de ella? Y cuando hacemos este ejercicio de proyectar, de imaginar, entonces sí, con voluntad y conciencia, y luego nos preparamos para resolverlo y afrontarlo sin que haya ocurrido, regresamos al aquí y a la hora, a nuestra situación actual, donde qué bueno que nos está ocurriendo aquello, y nos sentimos más seguros, más tranquilos, más confiados. Porque uno de los elementos importantes de conservar y de potenciar es la confianza en nosotros, es decir, en que tendremos la capacidad de afrontarlo, de manejarlo, de resolverlo, de cambiarlo, de modificarlo positivamente, o en que seguramente contaremos con la presencia de la divinidad en nuestra vida, que, por cierto, conspirará para que tengamos los recursos y los instrumentos necesarios para hacerlo, o si no, contaremos con el apoyo de otras personas. Pero todo pasa. Nada es para siempre, todo son experiencias que escriben o se escriben en el libro de la vida y que nos han permitido convertirnos en la persona que somos. Entonces sí podemos vencerlo, sí podemos superarlo y probablemente nada de aquello que imaginamos de la peor manera va a suceder. Próxima herramienta, pues yo diría que
hay que reprogramar los pensamientos, porque qué poderosa es la mente. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en eso, pero yo cada día me convenzo más a mí misma de que en realidad todo está en la mente. Tu felicidad depende de tus pensamientos, de cómo interpretas o calificas cada experiencia de vida, cada persona y su presencia en tu vida. Es interesante. Si lo haces positivamente, pues entonces te va a traer bienestar, te va a traer alegría, te va a hacer sentir querido, te va a hacer sentir contento, alegre, esperanzado. Pero si lo haces negativamente, es muy probable que ese pesimismo y esa negatividad se instalen en tu mente y te hagan ver una serie de cosas que no existen y que están presentes solo en tu mente, a través muchas veces, como nos ocurre, de los prejuicios que tenemos. Entonces es muy importante reprogramar esos pensamientos. Si tú ya te estás viendo que tu mente te está metiendo y está diciendo, claro, esto está terrible, esto se va a poner peor, no lo voy a poder solucionar, esto no va, y seguramente me va a pasar. Detente, con tu voluntad. Evita seguir navegando en esos pensamientos y dite a ti mismo, momento, respiro profundo varias veces, me ubico. Así hago yo. Pongo los pies bien firmes sobre la tierra, si puedo me quito los zapatos y digo, aquí en este instante no está pasando nada. Maite, tranquila, todo va a estar bien, háblate. Con cierta firmeza, con mucha gentileza, pero educa tu mente. Cada vez que quitas tu atención de esos pensamientos que con el tiempo se tornan obsesivos y que son negativos, pues logras descansar y recuperar parte de tu optimismo, parte de tu confianza, parte de seguridad, que son por supuesto herramientas esenciales para afrontar los temores de la mejor manera. Próxima herramienta, pues yo creo que una que funciona muy bien es comenzar a visualizar, a imaginar el resultado o la situación que deseas. Oye, si quieres no sentir miedo, por ejemplo, de ir a nadar al mar o de ir a jugar, temor al ridículo, pues imagínate que vas, que te sientes tranquilo, que te sientes seguro, que no pasa nada. Mentalmente visualiza a las personas a tu alrededor. Si vas a compartir esa experiencia con alguien, imagina que esa persona te dice inclusive, oye, viste que no pasó nada, qué bien, lo disfrutaste. Imagina que llegas a disfrutarlo y a sentirte tan tranquilo que cuando terminas mentalmente esa actividad te dices a ti mismo, no pasó nada, qué bueno, puedo estar tranquilo. Porque esa visualización te ayuda mucho a bajar el nivel de ansiedad y de inquietud que experimentas internamente cuando sientes miedo ante una nueva situación, un nuevo evento, una nueva posibilidad de acercarte a eso que temes. Por supuesto, inclusive yo te sugiero, procura entrenarte en acercarte poco a poco a esa experiencia, exponte. Porque generalmente lo que hacemos es que lo evitamos. Decimos, no, eso me da miedo, no lo hago. Es más, ni paso por ahí, me cruzo la acera. Es más, voy por la otra calle para evitarlo. Pero mientras más lo evitas, más grande se vuelve ese miedo adentro de ti. Más difícil te resultará en algún punto enfrentarlo, porque seguramente la vida te va a poner en esa situación porque necesitas aprender de esa experiencia para manejarla, para que no te maneje a ti. Entonces, exponte poco a poco y date cuenta que en la medida en que lo haces, claro, tomando tus prevenciones, usando ciertas herramientas o ciertos recursos que te suavicen la experiencia, y tú vas a ver cómo vas a lograr manejarlo y por supuesto cada día más ese miedo se va a hacer tan pequeño que va a desaparecer. Pero exponte con valor y con confianza. Inclusive si necesitas el apoyo de alguien, pues búscalo. Última herramienta del programa de hoy, conversa con alguien sobre tu miedo. Fíjate que esta herramienta funciona súper bien. Eso sí, tiene una condición sine qua non. No podemos hablar con cualquier persona acerca del miedo que tenemos, porque así como las personas tienen poder sobre ti, tienen poder sobre tus miedos. Sus comentarios negativos o pesimistas, que a lo mejor procuran, buscan, llevan la intención de prevenir que experimentes un posible peligro, hacen que tus miedos cobren más fuerza, se hagan más poderosos. Entonces es muy importante buscar a esa persona optimista, positiva, entusiasta, valiente, con cierto grado de atrevimiento a aventurar y a vivir las cosas, que viven como más relajados que tú porque tienen menos miedos a lo mejor, o porque los han enfrentado y los han superado. Entonces acompáñate de esa persona y pregúntale y dile, ¿sabes qué me da miedo? Me da miedo esto. Y seguramente te va a sorprender su respuesta y su comentario. Es más, es muy probable que si no tiene el mismo miedo que tú, te diga, mira, es muy poco probable, eso no sucede porque mira las estadísticas, o mira esta información, o mira, yo tengo tantos años haciéndolo.
Y cuando tú ves que es muy poco probable, su comentario te transmite cierta confianza, cierta seguridad y te devuelve la tranquilidad que has perdido temporalmente o quién sabe por cuánto tiempo atrapado en ese miedo absurdo. Vale la pena encontrar, inclusive si se vuelve pues muy fuerte, pues buscar la ayuda y la orientación de un buen terapeuta que te guíe en el proceso de superar ese miedo, de afrontarlo, hacerlo parte de tu crecimiento personal de vida, para ganar fortaleza y valor para afrontar la vida con una buena actitud. En realidad sí podemos convertir el miedo en un aliado maravilloso, que nos ayude a vivir la vida con más confianza, con más seguridad, con más sentido común, especialmente en estos tiempos donde estamos sujetos y enfrentados a tantos cambios de todo tipo. Hay personas que tienen mucho temor al cambio, especialmente aquellas a las que les enseñaron desde muy pequeños a que seguridad y felicidad estaba asociado a lo que no se mueve. Si estás en el mismo trabajo toda la vida, si estás en el mismo lugar físico toda la vida, si tienes compañía de tus amigos toda la vida, pues tu vida va a estar suave, va a estar feliz, te vas a sentir seguro. Entonces, claro, cualquier situación imprevista que se presente inesperadamente y que forza a esas personas a un cambio de situación, pues seguramente activa sus miedos. Pero, ¿qué tan importante es entender que los cambios son también inherentes a la vida? Y que en la medida en que más expuestos a cambios estamos, más crecemos, más experiencia y conocimiento ganamos, más seguros de que podemos vivirlo cuando se vuelva a presentar, porque tomamos conciencia de las herramientas que hemos adquirido a través de esa experiencia y descubrimos que esas situaciones nuevas han enriquecido nuestra vida personal, afectiva, emocional. Entonces, tratemos de no vivir con tanto miedo. Hace muchos años también, cuando estaba en la universidad, escuché una frase que nunca se me olvidó y que de vez en cuando recuerdo y tengo presente, y es: vinimos a aprender el amor, la confianza, la seguridad que da el amor, y no el miedo. El miedo es un sentimiento que cuando se vuelve fantasioso y obsesivo en nuestra mente, hay que enfrentar y hay que disolver. Confianza, fe, entereza, resiliencia, asertividad, ¿verdad? Disposición para la felicidad y el bienestar, el optimismo, la determinación de actuar, de cambiar y la voluntad de tomar las riendas de nuestra vida, sobre todo personal, emocional, mental, para convertirnos en personas más seguras y más confiadas, de manera que podamos vivir una vida mucho más satisfactoria y más plena. Aprovecho la oportunidad para invitarte y decirte que este programa va a estar subido mañana viernes en mi canal de YouTube como todas las semanas. Este programa habla sobre el miedo y toda la semana voy a estar hablando sobre el miedo contigo, cómo vencerlo, cómo enfrentarlo, cómo superarlo. Mañana viernes va a estar subido esta conversación, este programa, y a partir de este sábado, cada día vamos a subir una cápsula. Es como una especie de herramienta de inspiración sobre el tema del temor. Cortito, un minutico nada más, de manera que puedas recordarla, puedas comprenderla y puedas encontrar la manera de incorporarla a tu vida. Realmente lo que busca es que sea una herramienta práctica para ti. Lo que puedes hacer cada día para afrontar el miedo durante esta semana, ojalá el resto de la vida, que logres incorporarlo. Eso sería maravilloso. Pero cada semana voy a estar hablando de un tema diferente. Esta semana vamos a hablar del miedo. O sea que es el mismo tema, pero son capsulitas diferentes que complementan lo que converso contigo cuando estoy en vivo. Quiero agradecerte todos los mensajes que me haces llegar a través de mi correo electrónico maite@maite.com, de todos los mensajitos que seguramente me vas a dejar aquí, me dejas siempre en el Facebook, siempre a través de las redes sociales. Disfruto mucho de leerlos y procuro compartirlos contigo o responderlos cuando estamos en vivo. Te sugiero que visites mi canal en YouTube, pues porque este programa va a estar subido ahí para que lo veas cuantas veces desees hacerlo. Hemos construido un espacio en el internet a salvo para ti, lleno de herramientas de inspiración, de motivación, de fortaleza, que buscan eso, que mires hacia adentro y conectes con todas esas fortalezas interiores y que descubras la persona maravillosa que eres y lo capaz que eres de transformar y mejorar tu situación de vida. Te deseo la felicidad y por supuesto te dejo la invitación para que me acompañes de nuevo el próximo jueves a las 9 de la noche, hora de Miami. Vamos a publicar el nuevo horario en la colita al final de este video subido en nuestro canal de YouTube. Un abrazo fuerte para ti. Descansa, busca tu tranquilidad y tu felicidad. Bye.